Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a Rompiendo Eje, el programa del abuelo, el niño y el trembolónico. Recordaros que todo este contenido es de carácter informativo y no sustituye las recomendaciones del especialista médico. En este episodio vamos a hablar del clenbuterol. Mucha gente piensa que este compuesto es un esteroide o funciona como un esteroide y no. De hecho, fijaros la estructura. Aquí tengo la estructura del clenbuterol y no tiene esa estructura esteroidea o esa estructura derivada de la testosterona que tenían, por ejemplo, la oximetolona y la oxandrolona que vimos en otros episodios, sino que tiene una estructura diferente. En este caso tiene un anillo bencénico y aquí tiene un grupo amino. Por lo tanto, tiene una estructura, en este caso, que difiere y obviamente las acciones van a ser bastante diferentes. En este caso hablamos de un fármaco simpático mimético que imita las acciones en cierto modo de la adrenalina y la noradrenalina, que son catecolaminas y son dos, en este caso, aminas o dos neurotransmisores o también hormonas, porque al final el clenbuterol en este caso es una hormona pero no esteroidea, actuaría, como digo, como estas catecolaminas y básicamente actuaría uniéndose a los receptores beta. En este caso es un beta agonista, un agonista específico o selectivo de los receptores beta 2. Tenemos una gran amalgama de receptores o de adrenoreceptores que ya hace bastantes años se diferenciaron en diferentes grupos. Por un lado están los alfa y por otro lado están los beta. Dentro de los alfa obviamente tenemos diferentes subgrupos y dentro de los beta también tenemos subgrupos, específicamente beta 1, beta 2 y beta 3. Parece que en animales incluso ya se ha visto un cuarto subgrupo, un subgrupo beta 4, que al final parece ser una isoforma de los receptores beta 3. Y es importante destacar que cada subgrupo específico se localiza o hay una especificidad dependiendo del tejido. En algunos tejidos expresarán más un subgrupo, otros expresarán más otro subgrupo, entonces varía bastante dependiendo del tejido o del órgano específico la cantidad de adrenoreceptores de cada subgrupo. Y luego también, dependiendo de dónde se una o dónde sea selectivo estos diversos fármacos, porque el clenbuterol no es el único fármaco beta agonista, sino que hay muchos más, hay una gran familia, está el salbutamol, hay una familia de nueva generación como en el salmeterol, hay diferentes fármacos, en este caso agonistas beta 2, pues dependiendo un poco de dónde estén esos receptores beta 2, pues se favorecerá una acción específica u otra acción específica. De hecho, estos fármacos tienen este fármaco específicamente, el clenbuterol, tiene una gran utilización a lo largo de los años. De hecho, en los años 70 ya se estaba utilizando y se lleva bastantes décadas utilizando en diferentes sectores. Por un lado está el sector de la ganadería, se utiliza en animales para aumentar lo que es el tejido magro. Seguro que habéis escuchado casos de gente que ha comido carne contaminada con clenbuterol o gente que ha dado positivo o por dopaje por clenbuterol, le ha dicho que la carne estaba contaminada. Pues sí, se utiliza en el mundo de la ganadería. A día de hoy no sé si se utiliza, pero se ha utilizado en el mundo de la ganadería para aumentar el peso magro y también favorecer esa calidad de la carne, puesto que favorece también lo que es la pérdida de grasa. Entonces al final la carne era más magra, tenía más volumen de carne, por lo tanto en la industria de la ganadería era un compuesto bastante interesante. Por otro lado, se ha utilizado durante muchas décadas en asmáticos, no en Estados Unidos no se ha llegado a permitir, por eso quizás tampoco han avanzado mucho en los estudios de este fármaco, pero sí que hay bastantes estudios hablando sobre el clenbuterol, hay muchos en animales, en ratas y en otros, sobre todo en Europa, en México, en Latinoamérica, pues se ha utilizado como compuesto para gente asmática. Como os comentaba, la afinidad o la unión del clenbuterol en los receptores beta 2 a nivel bronquial pues favorecía en gente que tenía problemas de broncoconstricción, pues favorecía la broncodilatación y favorecía, pues por lo tanto, que si tenían una crisis asmática o tenían problemas asmáticos, que tenían problemas para respirar, pues este fármaco la verdad que era bastante efectivo. Las dosis utilizadas para gente asmática eran de 20 a 40 microgramos una o dos veces al día, dependiendo obviamente del sujeto, de las características del sujeto. Y
A día de hoy realmente yo creo que prácticamente ya se ha dejado de comercializar bastante el clenbuterol, sobre todo por el tema del dopaje y porque parecía que había efectos a nivel cardiovascular negativos y deleterios. No es tanto así, puesto que la aplicación en la práctica clínica no daba muchos problemas, pero sobre todo a partir de los años 90, específicamente en las Olimpiadas del año 1992 en Barcelona, pues ya hubo casos de dopaje de clenbuterol, y a partir de ahí pues se vio que era un fármaco muy utilizado en general en muchos deportistas. De hecho, ahí tenéis el caso de muchos ciclistas, como el caso Contador, ¿no? Dopaje positivo por clenbuterol, y la verdad que los casos positivos por este fármaco han sido muchos en el mundo deportivo, no solo utilizado en el culturismo, que obviamente es muy utilizado, sino en el resto de deportes. Y luego se ha intentado dar una aplicación a otras enfermedades, porque se habla de un cierto efecto a nivel anabólico, un cierto efecto a nivel anticatabólico, enfermedades que cursaban con pérdida de masa muscular, distrofia. Hay estudios incluso en gente que tenía problemas cardíacos, se utilizaba en la ayuda, en la rehabilitación a nivel cardíaca. Entonces se ha aplicado también en diferentes patologías. Y un poco el uso, o parece que se quería fomentar también para patologías que cursaban con la pérdida de masa muscular, atrofias, pérdida musculoesquelética que acontece con la edad. Muchos de estos estudios se hicieron en animales, no tanto en humanos, pero hay algunos estudios en humanos también. Vamos a ver un poco las características. Es un fármaco que tiene una vida media muy larga, son 35 horas de vida media, a diferencia de, por ejemplo, su compañero el salbutamol, que serían unas 4 o 5 horas de vida media. Este tiene una vida media muy larga. Quizá también parte de los efectos secundarios que median con este fármaco vienen derivados de una vida media tan larga. Genera un pico en sangre una vez que se consume en unas 2,5 horas, y ese pico es mantenido más o menos unas 6 horas de elevación. Presenta una alta biodisponibilidad oral, es decir, se consume generalmente de forma oral, pero obviamente hay otras presentaciones, por ejemplo, gente asmática, pues en inhaladores. También se ha comercializado en jarabes junto con otros, mezclado con, por ejemplo, con otros medicamentos. Incluso se ha mezclado en pastillas con Ambroxol, el típico fármaco clenbuterol y Ambroxol, orientado obviamente a gente con problemas asmáticos. Entonces las presentaciones son variadas, pero generalmente la forma óptima generalmente suele ser la forma oral. Generalmente presenta una meseta a los 4 días de consumirlo. Si se consume 2 veces al día, se presenta una meseta a los niveles sanguíneos a los 4 días. Estas son un poco las características generales, y luego presenta una excreción en orina que parece que se excreta por orina, y en unos más o menos 10 días presenta una eliminación completa. Por lo tanto, obviamente gente a nivel de dopaje pues lo utilizaban bastante, puesto que no era muy fácil dejarlo de consumir en unos días, no tener ningún rastro del clenbuterol en tu cuerpo. Es un compuesto que es muy efectivo para la pérdida de grasa. De hecho, se han hecho estudios en humanos, un estudio bastante reciente de hace unos años, con una dosis de 80 microgramos se veía que había un aumento de la tasa metabólica basal, es decir, del aumento del gasto de calorías en reposo. Había un aumento de la lipólisis, de la liberación de ácidos grasos en la sangre. Había un aumento de la beta oxidación, es decir, de la oxidación de esos ácidos grasos, y había un aumento de la termogénesis. Es un compuesto efectivo para la pérdida de grasa. Esto se ha evidenciado en animales, se ha evidenciado en humanos, y por eso es bastante utilizado en etapas de definición en el culturismo. Y luego se habla de que puede tener un hipotético efecto anabólico, puesto que este compuesto, como recalcamos aquí, es selectivo de beta 2. Los receptores beta 2 se encuentran bastante se encuentran repartidos de forma ubicua en los diferentes órganos del cuerpo, pero sobre todo se expresan en el tejido musculoesquelético. Por lo tanto, parece que el clenbuterol activa los receptores beta 2, que son receptores unidos a proteínas G, son los famosos GPCR de membrana, que son al final receptores que tienen 7 loops o 7 bucles transmembrana, y luego van unidos a una proteína G que tiene diferentes porciones, esa proteína G, y parece que activa la adenilciclasa, y posteriormente se activa una cascada de señalización en la que median moléculas señalizadoras como por ejemplo CAMP, AMP cíclico, y luego la proteína quinasa A, que fosforila y inicia una serie de fosforilaciones, y parece que en toda esa cascada de señalización pues puede haber en el músculo esquelético una activación de la vía del anabolismo, de la vía anabólica. También se ha visto en estudios que hay un aumento de la fosforilación de mTOR, que es una vía que se activa cuando se produce anabolismo muscular. Por lo tanto, parece
que tienen ciertos efectos anabólicos. Sí que es verdad que en animales, en dosificaciones altas, muy altas, se evidenció efectos anabólicos. En animales está más que descrito que hay efectos anabólicos, pero también depende de la especie de la que se trate, puesto que varían obviamente esa densidad de receptores de una especie a otra, y esos efectos de una especie a otra varían, incluso dentro de la misma especie varían dependiendo de un tejido a otro. Por lo tanto, todo esto con pinzas. En humanos hay un estudio de Kamarkan en gente que tenía problemas cardíacos, que parece que sí había una tendencia, un aumento muy ligero en el anabolismo. ¿Qué opino yo de esto? Pues que tanto como anabólico que te ayude a generar kilos de masa muscular no te va a ayudar. Como mucho va a ser anticatabólico, y esos efectos anticatabólicos se pueden ver eclipsados por la activación adrenérgica que presenta, una serie de efectos secundarios que veremos a continuación, que posiblemente esos efectos secundarios sean contraproducentes para generar masa muscular. Así que eso del efecto anabólico, un poco con pinzas, sí que puede tener un efecto de retención de masa muscular, o un muy ligero efecto, pero con pinzas, dependiendo del sujeto, dependiendo el momento concreto, hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Efectos secundarios, pues presenta bastantes efectos secundarios de forma aguda. Hemos visto que a las 2,5 horas hay un pico elevado en sangre, y desde sobre todo las primeras tomas de clenbuterol vas a presentar efectos secundarios. Depende de la susceptibilidad del sujeto, la dosis de consumo, pero generalmente suelen ser un aumento de las pulsaciones en reposo, un aumento del tono simpático, es decir, la activación del sistema nervioso, dolor de cabeza, temblores. Presenta también una reducción del potasio sérico, una hipopotasemia, insomnio, no te deja dormir las primeras semanas. Es un compuesto que básicamente acelera, se puede decir que acelera el metabolismo, y también acelera el sistema nervioso. Por lo tanto, vas a estar más nervioso, presentas más irritabilidad, más intranquilidad, temblores musculares. Son bastantes efectos secundarios, obviamente, derivados de esta activación adrenal. Y luego se habla de que puede ser tóxico para el corazón. En modelos animales sí que se ha visto que puede generar hipertrofia ventricular, que puede generar tejido fibrótico en el músculo cardíaco, que puede ser negativo a nivel cardiovascular. Obviamente en dosis altas. En humanos depende un poco la dosis, pero obviamente la gente en el culturismo consume dosis muy altas, y es donde puede estar quizá ese problema a nivel cardiotóxico. Dosis seguras, pues en la práctica clínica parece que estaban entre 20 y 80 microgramos desde mi experiencia. Hablo de mí, no son recomendaciones. Nunca aumentaría por encima de 60-80 microgramos. De hecho, dosis de 40 microgramos suelen ser 40-60 microgramos, suele estar el punto dulce. Importante, se mide en microgramos, no en miligramos. Quizá por eso hay gente que lo ha dosificado, y hay casos que podéis ver de gente que ha metido dosis brutales de clenbuterol y ya ha tenido una intoxicación. Hay bastantes reportes de caso en la literatura científica de eso, de gente que lo ha dosificado en dosis muy altas, y pues obviamente les ha dado un susto y han tenido que ir a un centro médico porque se habían posiblemente confundido una dosificación. Se mide en microgramos, no en miligramos. Importante. Un microgramo son 0,01 miligramos. Muy importante todas estas conversiones, porque nos puede llevar a sustos. Variabilidad en el mercado negro. Generalmente es un fármaco que a día de hoy se consigue en el mercado negro. Entonces, cada marca, generalmente, al medirse en estas concentraciones tan bajas en microgramos, pues suele haber variaciones. Es decir, quizá una pastilla no viene de 20 microgramos, puede venir más subdosificada o puede venir infradosificada. No se sabe. Por lo tanto, mucha precaución en los protocolos de consumo. Todo está subido en mi Patreon. Todos estos protocolos que yo haría, en mi caso particular, no son recomendaciones, pero para evitar sustos, porque puesto que hay marcas que quizá traen el doble o el triple de dosis, y eso es peligroso, como hemos visto, por todos estos efectos secundarios a nivel cardiovascular. Así que mucho cuidado con las marcas del mercado negro. Y luego hay susceptibilidad de cada sujeto a este fármaco. Hay gente con un metabolismo rápido que no necesita este tipo de compuestos, o no sería lo ideal, puesto que hay gente nerviosa ya de por sí. Si incluye esto, se va a duplicar el nerviosismo, y al final va a ser una arma de doble filo, porque sí, te puede ayudar a perder grasa, pero te va a generar insomnio, no vas a dormir, no vas a poder mejorar el descanso, no vas a poder entrenar bien, y puede inhibir el apetito, puede dar náuseas, entonces no te permite comer bien, y al final todo eso es mucho más negativo que todos estos efectos hipotéticos anabólicos de los que se le atribuye, que ya digo, no, todo eso con pinzas, porque hay teorías, pero al final son teorías o teorías en animales o a nivel celular, no tanto en humanos.
Y luego se habla de que hay una desensibilización. La desensibilización significa que tu cuerpo al final va a intentar mantener un estado de homeostasis, significa un estado de equilibrio. Por lo tanto, si hay una sobreactivación adrenal, básicamente se va a producir una desensibilización. Hay dos tipos, una desensibilización homóloga y una desensibilización heteróloga. Es decir, estos receptores GPCR, pues básicamente van a sufrir una merma a través de diferentes procesos, generalmente procesos de fosforilación y procesos a través de los cuales se pueden ver afectados tanto los receptores que están activados como los receptores quiescentes, como digo, desensibilización homóloga o heteróloga, y esto sí que está evidenciado, es decir, hay bastantes estudios que lo han evidenciado, que puede haber una pérdida de efectividad. Se habla de eso, de una pérdida de efectividad por culpa de esta desensibilización, que al final el cuerpo va a intentar mantener un estado de homeostasis. De hecho, cuando empiezas a tomar el clenbuterol, generalmente en la primera o segunda semana notas efectos secundarios a nivel de como comentado, insomnio, palpitaciones, etc., aumento del ritmo cardíaco, y esos efectos secundarios desaparecen en las 2 semanas. La mayoría de gente interpreta eso como que dejó de hacer efecto y tiene que aumentar la dosis. Desde mi experiencia, no. ¿Por qué? Porque se ha visto incluso en estudios en neonatos, en recién nacidos, que no presentan esta desensibilización. Incluso hay ciertas moléculas señalizadoras a nivel intracelular, por ejemplo, nitrosilaminas. Hay diferentes moléculas que pueden evitar esta desensibilización. Y incluso depende el tejido que se dé esta desensibilización o no se dé. De hecho, hay algún estudio a nivel celular que parece que con la utilización crónica de este tipo de compuestos hay una desensibilización de los receptores beta 1, los receptores que sobre todo se expresan en el tejido cardíaco, lo cual es favorable puesto que vamos a tener menos efectos tóxicos a nivel cardíaco, y había un aumento en la expresión de los receptores beta 3 que generalmente se encuentran en el tejido adiposo pardo. Ya digo, son todo teorías, no hay estudios en humanos que se hayan realizado para valorar esto específicamente. Lo que puedo hablar es de mi experiencia y al final yo prefiero utilizar dosis medias, bajas y de forma constante y no andar aumentando como hace la gente cada semana o cada poco aumentar porque dicen que pierde efecto. No, yo creo que el efecto a nivel de pérdida de grasa, a nivel de lipólisis se mantiene, pero pierdes efectos secundarios a nivel cardiovascular. Por lo tanto, quizá es un compuesto que se hace más seguro con la utilización crónica a partir de la segunda semana, se hace más seguro porque el cuerpo pierde esos efectos negativos, o hay una reducción en esa sensibilización de los receptores beta 1, es decir, hay una desensibilización en los receptores beta 1 y se mantiene un poco la activación o la actividad a nivel de receptores beta 2. Así que eso es un poco experiencia y no ciencia, porque ya digo, no hay estudios que hayan estudiado esto en humanos específicamente. Así que este ha sido el vídeo del clenbuterol, un poco mi experiencia práctica. Espero que os haya gustado. Seguiremos subiendo compuestos. El próximo es el Winstrol y suscribiros a mi canal. Muchísima más información de todo esto, mucho más detallada en mi Patreon. Os lo dejaré abajo en la descripción. Suscribiros a mi canal y nos vemos en próximos vídeos trembolónicos. Un saludo muy fuerte.